El 1 de enero de 2022, hace cosa de un año, me propuse hacer un reto durante un año y era el hacer un diario, pero no un diario cualquiera. Lo llamaría mi diario de reflexiones, en el que, basándome en experiencias que me hubiesen pasado ese mismo día, haría una reflexión y una entrada en el diario sobre ello. Lo terminé, hice 365 entradas en 365 días y creía que era una buena idea venir aquí y empezar el episodio de hoy justamente con eso, con una entrada aleatoria de ese diario que me ayudó tanto a desarrollarme como persona y a adentrarme en todos los pensamientos y todas esas cosas que estaban pasando dentro de mi cabeza, y espero que de la misma forma te pueda ayudar a ti. Así que vamos con la entrada de hoy, que es el día 184 del diario. Lo escribí el 3 de julio de 2022 y se titula ¿Cuál es tu mayor miedo? Dice algo así: dime, ¿cuál es tu mayor miedo? ¿Qué es eso que no te deja dormir por las noches? ¿Qué es aquello que te pone en modo alerta las 24 horas del día? Identificar los miedos es el primer paso para acabar con ellos. Saber qué produce esos miedos, entender el porqué del miedo y poder cortarlo de raíz. Todos tenemos miedos. El miedo es, pues, un mecanismo natural por el cual somos capaces de huir y sobrevivir a los peligros que la madre naturaleza nos ha ido poniendo por el camino. Ahora pues, el miedo es parte de nosotros. Es totalmente normal tenerle miedo a ciertas cosas, pero tenemos que aprender a lidiar con ellos y vencer esos miedos. Que tengas un miedo hoy no significa que ese miedo tenga que residir en ti para el resto de tus días. Los miedos se mantienen a través de una serie de conceptos mentales y expectativas creadas por tu cerebro. Si somos capaces de romper con esas expectativas, de darle a entender a nuestro cerebro que eso que cree acerca del miedo es falso, entonces seremos capaces de vencer el miedo. Todo pasa por un trabajo mental. Cambia tu concepción de ese miedo en específico. Comprueba que es todo fruto de tu imaginación. Dale razones a tu cerebro para no seguir creyendo en él. Identifica el miedo y véncelo. Se trata de cambiar la percepción que tienes sobre él. Así que con este mensaje os vais en la introducción del día de hoy. Los miedos son muchas veces frutos de tu imaginación y la mayoría de veces el primer paso para vencerlos es aceptarlos, sí, pero también cambiar tu mentalidad hacia ellos, intentar cambiar el concepto que tienes en tu mente frente a ese miedo y dar la vuelta a la tortilla, básicamente. Así que nada, espero que te haya ayudado un poquillo y que lo puedas implementar en tu vida. Y ahora sí que sí, vamos con el episodio de hoy. Muy buenas y bienvenido una semana más a En Busca de Sentido. Hoy hablamos del cambio, porque ¿alguna vez has tenido la sensación de que tu mejor amigo de la infancia ya no se comportaba como antes? Que no había el mismo feeling entre los dos. O incluso, ¿alguna vez has sentido que no estabas siendo tú mismo y necesitabas un cambio radical en tu vida? El cambio. ¿Cuánto miedo nos da, pero cuán necesario puede ser en su debido momento? Pues hay veces que necesitamos cambiar para poder llegar a nuestro objetivo, o incluso para poder llegar a ser como nosotros somos en realidad. Y ahora viene la pregunta del millón de este episodio. ¿Podemos cambiar como personas o somos como somos y ya están todas las cartas del juego repartidas? Poder responder a esta sencilla pregunta te hará entender el por qué la gente ya no es como es y cómo lidiar con ello. Y eso es justamente de lo que trata este episodio. He recopilado toda la información que estaba a mi alcance y, junto a mi propia opinión, intentaré darte una de cal y otra de arena para que sea tu libre elección responder a esta pregunta del millón. Y empezamos con la pregunta de ¿qué es el cambio? El cambio se define como una alteración o transformación en algo que previamente ya existía. Puede suceder en una persona, organización, comunidad o sistema en general. Siempre hay cambio. Es una constante en la vida y en la sociedad, y así es como es. Sin darnos cuenta, las cosas cambian a cada segundo que corre, y ese ciclo nunca para. Dependiendo de su naturaleza y efecto, podemos vernos en nuestra vida frente a cambios positivos y negativos,
voluntarios o involuntarios, o impulsados por diferentes factores, como por ejemplo la necesidad de adaptarte a tu nueva ciudad. Pero claro, estos cambios de los que estamos hablando se refieren principalmente a cosas externas a tu persona. El cambiarse de casa, cambiar de amigos, cambiar de pareja, todo sucede alrededor tuya, y es obvio que esos cambios suceden de verdad. Pero ahora llegamos al gran debate. ¿Puede ese cambio también suceder a nivel interno? ¿Podemos cambiar como personas? Esta es una pregunta que se han hecho casi todos los grandes filósofos de la historia, y es que no es un tema nuevo de actualidad. El debate sobre el cambio personal ha sido abordado por diferentes corrientes filosóficas a lo largo de la historia. Algunas defendían el cambio personal y otras simplemente se negaban a él. Un auténtico lío, como siempre. No quiero adentrar mucho en estas corrientes filosóficas, pero sí que creo que es importante dar pequeñas pinceladas para entender las diferencias entre ellas. A favor del cambio tenemos el estoicismo, que apuesta por un cambio a través del autocontrol, la autodisciplina y la aceptación de la realidad. El existencialismo apuesta por un cambio a través de la toma de decisiones y asunción de responsabilidades. El humanismo apuesta por el cambio a través del desarrollo personal y la autorrealización. Y el positivismo, por último, apuesta por el cambio a través de la educación y el desarrollo de las habilidades y conocimientos, en donde el individuo cambia su comportamiento a través del aprendizaje y la experiencia. En contra del cambio tenemos el conservadurismo, que apuesta por la tradición, y el cambio es visto como peligroso y disruptivo. El determinismo dice que el cambio está limitado por factores como la genética, ambiente o educación, y el fatalismo, que dice que el destino ya está predeterminado y los esfuerzos humanos son totalmente inútiles. El cambio personal, para ellos, está fuera del control de todo individuo. Aparte de esto, con el auge de la psicología humana y el desarrollo personal del siglo XX, el debate de si existe la posibilidad de cambiar o no con el tiempo ha sido aún más tema de debate. Y si nos centramos aún todavía más en el presente, en el siglo XXI, el debate sigue existiendo, pero desde un punto mucho más de calle y mucho más informal. Hay quienes creen que la personalidad y valores de todos nosotros ya es parte de nosotros desde que nacemos y con ello nos quedamos por el resto de nuestras vidas. Y por otro lado, hay quienes sí que creen fielmente en el poder de la mente humana y la capacidad de cambio, si es que alguien se lo propone. Y déjame hacerte un pequeño spoiler de este episodio. Yo soy de los segundos. Y sí, acabo de responder a la pregunta del millón de este episodio. La gente puede cambiar, pero hay ciertos matices a tratar para poder responder con total certeza a esta pregunta. Primer matiz. No todos los rasgos son igual de sencillos de cambiar. En mi opinión, la personalidad se puede dividir en dos vertientes. Una que es innata y la otra es adaptativa. La personalidad innata son los valores más esenciales, los rasgos personales que uno va adquiriendo durante toda su infancia. La personalidad adaptativa son los rasgos que uno va aprendiendo con el tiempo a raíz de vivencias y entornos por los que se mueve. Un cambio producido por un rasgo de personalidad adaptativa no tendrá ni de lejos el mismo impacto que si ese rasgo fuese parte de su vertiente innata. En el cambio de la personalidad adaptativa es mucho más fácil que se dé el cambio. El rasgo no está tan arraigado a tu persona y es más fácil desprenderte de él, pero si hablamos de la personalidad innata, no te sabría decir si el cambio se puede dar o no. Supongo que en ciertas ocasiones y circunstancias el cambio de un rasgo personal innato se puede llegar a dar, aunque seguro que con mucho tiempo y mucho esfuerzo. El segundo matiz es: ¿el cambio del que estamos hablando es un cambio real o es una pura adaptación? Se puede dar el caso en el que llamemos cambio a algo que en realidad no lo es, y aún así vivimos creyendo que alguien ha cambiado cuando realmente no es así. Porque la línea entre el cambio y la adaptación es tan fina que se puede pasar sin que los demás se lleguen a dar cuenta. Te cambias de ciudad, te encuentras un nuevo grupo de amigos y cambias tu forma de ser y vestir para poder encajar. Pero cuando llegas a casa, vuelves a ser tuyo de antes. ¿Podríamos llamar a eso cambio? El cambio no es adaptación. El cambio se hace por mejorar y evolucionar en la vida, y la adaptación por supervivencia y selección natural. El tercer matiz es: ¿en qué basamos el cambio? Porque
Creo que es muy importante tocar este matiz para poder responder a la pregunta tan sencilla a la que nos hemos expuesto. ¿Cuántas veces te ha pasado que has conocido a alguien que al tiempo te ha decepcionado su forma de ser? Cuando creamos lazos con los demás, no sabemos realmente si esa versión suya es la verdadera o lo está fingiendo por lo que decíamos antes, por pura adaptación. Nos pensamos que alguien ha cambiado, cuando en realidad solamente está siendo ella misma, pues era la versión anterior la que no encajaba con su persona. Te conoció y para encajar en el nuevo entorno decidió adaptarse, crear una versión acorde a lo que le pedía el momento. En cuanto tuvo la oportunidad, volvió a su personalidad original. Nunca cambió. Y aún así, tú lo puedes interpretar como un cambio de personalidad de los pies a la cabeza. La siguiente pregunta que quería exponer en este episodio es ¿por qué quiere la gente cambiar? Porque podemos decir que la gente sí que puede cambiar. Pero ¿por qué quieren cambiar? ¿Qué es lo que les lleva a desear y a anhelar ese cambio? Yo creo que son muchas las razones por las que la gente puede cambiar o quiere cambiar. Y tantas son que ni siquiera podría cubrir todas en un solo podcast. El motor del cambio depende de la situación personal, de tus recursos, de tu mentalidad, de tus posibilidades, entre muchos factores. Pero como nos gusta hacer a las personas, podemos basarnos en las más comunes para poder entender mejor cómo el cambio funciona. Y por eso he creado una lista de 5 causas que son las que normalmente nos llevan al cambio. 1. Insatisfacción actual. 2. Crecimiento y evolución. 3. Poder superar obstáculos para seguir en el camino de tu vida. 4. Encontrar tu propósito en la vida. Y 5. No cometer los mismos errores del pasado. Ya hemos respondido o hemos intentado responder a el por qué cambia la gente. Ahora, el siguiente paso lógico sería adentrarnos en el proceso del cambio y explicar cómo uno puede llegar a cambiar. Y una vez más me vais a matar por decir esto otra vez, pero depende mucho de la situación actual de la persona, de los recursos, de lo que tenga a su lado, de su entorno, bla, bla, bla. Ya me pilláis. Hay muchas formas de dar el cambio y todo se resume a tener la mentalidad y actitud adecuada para hacerlo. Como dice el proverbio, quien algo quiere, algo consigue. Bueno, era más bien quien algo quiere, algo le cuesta. Pero esta versión se hace más al propósito del mensaje. Y mira, ahora hasta las frases pueden cambiar. El primer paso, o la primera estrategia para dar el cambio, cambiar tu entorno. Quizás una de las más radicales que pueden haber, pero que realmente funciona, es cambiar por completo tu entorno, dejar todo de lado, por muy duro que suene, y empezar de nuevo, empezar un nuevo capítulo en tu vida. La ventaja de esta estrategia es que no tendrás que lidiar con críticas y comentarios de los demás y tendrás por fin la oportunidad de poder ser quien realmente eres y hacer los cambios que creas oportunos en tu vida. La segunda técnica es una de mis favoritas y desde que la practico me está yendo realmente bien, porque no solo te puede ayudar a cambiar, sino que también te puede ayudar a conocerte mejor por dentro, y es la introspección. El autoconocimiento, el estudiarte a ti mismo, te puede ayudar a identificar el problema y saber qué poder hacer para cambiarlo. En el anterior episodio ya hablábamos de la disciplina y hoy volvemos a ella, y esta es justamente la tercera técnica, porque junto a la motivación son 2 de los pilares fundamentales del cambio. El cambio es un proceso que cuesta y requiere de mucho sacrificio personal. Sacrificio que solo harás si estás lo suficientemente motivado para ello y mantendrás si tienes la disciplina que ello requiere. La cuarta técnica, y aunque yo no la he probado, sí que creo que puede ser una buena herramienta para dar el cambio, es acudir a terapia y tener a un profesional a tu lado que te pueda guiar por el camino. No solo eso, sino que también te podrá ayudar a abordar problemas emocionales y psicológicos que vayan apareciendo y desarrollar habilidades nuevas para enfrentarte a situaciones difíciles en tu vida. La quinta y última estrategia es a través del compromiso social. El simple hecho de contarle a los demás que quieres cambiar ya te pone sobre la cuerda fina. O lo haces o defraudas a todos los que habían puesto esperanzas en ti. Y es así de triste, pero cierto. Y lo realmente sorprendente es que funciona como anillo al dedo, porque al fin y al cabo somos seres sociales y nos importa mucho, incluso demasiado, la opinión de los demás. Y hablando sobre el cambio,
quería también hablar sobre mi cambio, sobre cómo conseguí yo cambiar en mi día. Y es que cuando tenía 15 años pretendía ser alguien que no era. Sería fruto del entorno en el que estaba, la edad o una combinación de ello. Pero el caso era que no me sentía cómodo con quien yo era de verdad. Era feliz, sí, eso no te lo puedo negar, pero sentía que algo no iba bien en mi vida. Y se dio la suerte de que se me presentó la oportunidad de irme un año de intercambio a Canadá. Lejos, muy lejos. Y fue la oportunidad perfecta para poder descubrirme como persona y cambiar mi vida por completo. Literalmente un antes y un después. Cambié mi entorno al completo. Me desapegué del pasado y miré al futuro. Y el cambio se dio. Volví a casa siendo una persona totalmente nueva. Me sentía realmente a gusto conmigo mismo. Sabía quién era y a dónde me dirigía. Y desde ese momento hasta el día de hoy. Han habido cambios menores, por supuesto, pero nada tan heavy y loco como lo que me pasó ese año. Imagínate que no me hubiese llegado a montar en ese avión. ¿Dónde estaría hoy? Si quieres saber más sobre esto, sobre dar el paso, te recomiendo mucho que veas el episodio 2 de este podcast, que habla sobre dar el paso y sobre atreverte. Por último, quería hacer un poco de zoom out y abordar el cambio no solo desde la perspectiva personal, sino también grupal, porque el cambio social y personal están muy unidos el uno con el otro. El cambio social es un proceso que ocurre a nivel colectivo, pero el colectivo está formado por individuos, y esos individuos deberán haber pasado por sus respectivos cambios personales. Dicho en otras palabras, el cambio individual genera el cambio social. Todo empieza por un individuo. Hitler en la Alemania del siglo XX, Mahoma en territorios de Oriente Medio o Isaac Newton en la comunidad científica. Un cambio individual que genera un efecto mariposa que contagia a los demás hasta que el orden social cambia por completo. La unión entre el cambio individual y el social también se puede dar en el otro sentido. El cambio social puede causar también el cambio individual. Masas de gente pueden influenciar a una mente en busca de respuesta. La presión de la sociedad puede causar el cambio individual y de esa forma el nuevo orden se hace todavía más grande y poderoso. Si echamos la vista atrás en la historia, vemos cómo han sido diferentes los regímenes que han dominado sobre la Tierra. Desde cazadores y recolectores, pasando por agricultores y ganaderos, feudalistas, imperios, revolucionarios, dictadores, demócratas, republicanos, todos y cada uno de ellos provocados por el cambio individual. Martin Luther King Jr. lideró el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos en la década de los 50 y 60. Un cambio de mentalidad y actitud individual que a través de la resistencia no violenta y la desobediencia civil se fue haciendo poco a poco con los demás, hasta crear un auténtico cambio social que revolucionó los derechos civiles para la comunidad afroamericana en Estados Unidos y más tarde en el mundo entero. Y con esto, con esta historia tan bonita, llegamos a la última parte del episodio, y quizás la más aburrida. ¿Qué pienso yo sobre todo esto del cambio? Simple y claro. Creo que las personas sí que pueden cambiar si de verdad se lo proponen, aunque, como ya hemos visto, este cambio se tiene que coger con pinzas. Muchas veces damos por cambio algo que no lo es, o que está basado en una imagen tuya de una persona que no te ha demostrado su auténtica versión. El cambio está en fuego constante, y esto es una realidad, y se da casi sin darnos cuenta. El yo de ahora no es el yo de dentro de 5 minutos, ni siquiera el yo de 5 segundos. Hay pensamientos correteando por tu mente, emociones creando un impacto en tu percepción y tu estado de ánimo, y el cúmulo de esos pequeños instantes conducen al cambio personal, al igual que el cúmulo de esos pequeños cambios personales forman el gran cambio social. Una reacción en cadena, que vista desde fuera, tiene todo el sentido del mundo. Una relación jerárquica basada en los componentes que rigen el universo. Yo he dado varios tumbos en mi vida, y entre ellos cambios significativos. Sabía perfectamente que cuando no me encontraba a gusto y las cosas no iban como debían, el cambio estaba al acecho. Y al fin y al cabo, el cambio es eso que te hace seguir evolucionando y mejorando en la vida. El cambio es necesario, totalmente necesario. Nos permite sacar a una mejor versión de nosotros mismos, renovarnos, deshacernos de lo malo para traer algo nuevo en nuestra vida y jugar al prueba y error hasta encontrar nuestro camino. Y esto nos lleva al problema de hoy, que es que nos da miedo el cambio, cuando deberíamos amarlo y agarrarnos a él todas las veces que podamos.
Y con esta pequeña reflexión acabamos el capítulo de hoy. Si te ha gustado, no olvides en suscribirte en todas las plataformas y seguirnos en redes sociales con el nombre de En Busca de Sentido /podcast o En Busca de Sentido en YouTube. Dicho esto, solo me queda decir hasta la próxima y da el cambio.